Ahora sí, remitiéndonos al caso colombiano, quiero mostrarles algo que ustedes ya vieron en las presentaciones pasadas, que se trata de la estructura del proceso. Es la diapositiva que tenemos en este momento. Ustedes recuerdan en el módulo anterior que vieron sobre la introducción del proceso que este proceso de conversaciones, el actual en Colombia entre el gobierno nacional y las FARC que se desarrolla en La Habana, tiene 3 fases. Y en cada una de esas fases la participación de la sociedad civil está pensada para que tenga un alcance y un objetivo muy distinto. En esa primera fase, que fue la fase exploratoria, que como ustedes les contaron fue la fase que se hizo durante el año 2012, no hubo participación de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque fue un escenario reservado, fue un escenario confidencial, que como su nombre lo implica, era solamente de exploración entre las partes, donde todavía no se estaban tomando decisiones formales sobre las negociaciones de paz. Luego, en esa fase únicamente participaron los delegados del gobierno nacional, los delegados de las FARC, en los cuales se tomaron las primeras decisiones de cómo debía ser el proceso. Esto es una fase que fue 100% confidencial. Una vez firmado el documento marco, el que ustedes les mencionaron, el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, entramos en esa segunda fase llamada la instalación y desarrollo de la mesa de conversaciones. En esa segunda fase, la participación de la sociedad civil sí ha sido y es todavía fundamental para el proceso, y está definida en 3 grandes principios. El primero, enriquecer las discusiones, es decir, esto no son unas discusiones que solamente se alimentan de la posición que tiene el gobierno nacional y la posición que tienen los dirigentes y la delegación de las FARC, sino que se enriquece en el día a día de todos los insumos que llegan de la participación de la sociedad civil en el proceso. En segundo lugar, permite dar a conocer a las delegaciones sobre las experiencias y lecciones aprendidas. Como esto se trata finalmente de implementar unas transformaciones que van a llegar a los territorios, es muy importante para las partes conocer de otros casos, de experiencias, de lecciones aprendidas, de procesos similares que ya se hayan hecho en las regiones. Muchos de los casos hemos identificado que regiones tienen ya procesos de construcción de paz, como ustedes saben, muchos de ustedes participan directamente en ellos, que tienen algo que ofrecerle de su propia experiencia, cómo ha sido la implementación de esas iniciativas y que desde ya pueden adoptarse para la manera como se van a acordar dichos puntos de la agenda. Y en tercer lugar, son una fuente para expresar la opinión que tienen los ciudadanos sobre la manera en que se están llevando a cabo los acuerdos. Permanentemente la mesa de conversaciones recoge esos comentarios, esas preocupaciones, esas críticas a través de los mecanismos y hacen parte de la dinámica de las discusiones que la misma mesa adopta permanentemente. Sin embargo, es en la tercera fase del proceso, la fase realmente de construcción de paz, donde la participación de la sociedad civil es fundamental. En este punto no es solamente unos mecanismos, es que toda la implementación de los acuerdos está concebida para que haya una participación fundamental y realmente incidente de la sociedad civil en el proceso. Toda la implementación de los acuerdos, como ustedes pueden ver en la diapositiva, en el tercer cajón, implica movilización alrededor de la construcción de la paz, una verdadera movilización y apropiación de los ciudadanos de lo que está pasando en el proceso. Implica que se tienen que comenzar a dar desde ya, pero sobre todo en esa fase, diálogos en los territorios para definir qué es lo que va a pasar, eso que está en el papel, cómo se implementa en cada una de las regiones. Y en tercer lugar, lograr efectivamente concertar cuáles son los cambios requeridos en cada región. No va a ser lo mismo, por supuesto, la implementación, por decirles alguna cosa, el punto agrario en Caquetá, que en el Catatumbo, que en la costa Caribe o que en la Amazonas. Depende de todos los factores territoriales y eso únicamente lo puede decir la gente del territorio, los sectores de la sociedad civil en el territorio sobre cómo es la manera de adaptar cada uno de esos acuerdos a su territorio y a sus condiciones y contextos particulares. Vamos entonces a explicarles poco a poco cómo son los mecanismos que funcionan en esta fase durante la etapa de negociaciones, esa segunda fase o segundo cajón que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces es importante mostrarles en esta diapositiva los 3 mecanismos que existen de participación en este momento en la fase de mesa de conversaciones que se desarrolla en La Habana. El primer mecanismo son la recepción de propuestas directamente a través de los medios físicos o los medios virtuales. Muchos de ustedes ya conocen, con algunos de ustedes que ya nos conocemos desde hace rato, hemos hablado sobre estos mecanismos. Este primer mecanismo se refiere al formulario, la posibilidad que tienen los ciudadanos en Colombia a través de un formulario, un formato establecido por la mesa de conversaciones, de enviar sus propuestas directamente a la mesa de conversaciones. ¿Sobre qué son esas propuestas? Justamente sobre los puntos de la agenda que ustedes vieron en el módulo pasado, que hacen parte de las discusiones que se llevan a cabo en La Habana, de los 6 puntos de la agenda.
Ese formato, ese formulario de participación que existe en versión impresa, en versión física, pero que también ustedes pueden acceder a través de la página web de la mesa de conversaciones, son iguales los formularios, le permite a cualquier ciudadano o a cualquier organización de la sociedad civil enviar directamente su propuesta a La Habana. Todas las propuestas, tanto las que llegan en los formularios físicos como las propuestas que se recogen a través de la página web, llegan directamente a las delegaciones, a ambas delegaciones en La Habana, tanto a la delegación del Gobierno Nacional como a la delegación de las FARC, y todas las propuestas, ese 100% de propuestas, son leídas, analizadas e integradas en las discusiones. Y ustedes se preguntarán, bueno, entonces para que yo haga una propuesta tengo que sentarme a pensar un proyecto y diseñarlo. No necesariamente. Se recogen todas las propuestas, desde las más pequeñas y más simples, lo que una persona, un campesino, un estudiante, un joven, una persona de la academia tenga que decir sobre el proceso, simplemente en una hoja de papel escrito a mano, hasta justamente propuestas mucho más estructuradas, diseños de políticas públicas, tenemos incluso tesis de universidad. Cualquier propuesta, cualquier comentario que se tiene sobre el propuesto es recibido, es bienvenido y hace parte de los insumos que se recogen permanentemente para las delegaciones en la mesa de conversaciones. Si ustedes están interesados en acceder a un formulario de participación, tienen dos mecanismos, como les mencionaba. El primero es el formulario físico, que ustedes encuentran en todas las alcaldías y gobernaciones del país. Allí se encuentran los formularios desde hace algún tiempo. Nosotros en la oficina del Comisionado de Paz estamos permanentemente en diálogo con las alcaldías y con las gobernaciones para actualizar esta información, para enviar nuevos formularios en caso de que los ciudadanos los necesiten, para capacitar en muchos casos a los funcionarios que están encargados de este proceso. Muchos de esos funcionarios hacen parte de este curso y estarán viendo este módulo. A ellos los invitamos a que se contacten con nosotros y permanentemente nos cuenten cómo podemos apoyarlos en el proceso de repartir estos formularios a la sociedad civil. El segundo mecanismo es a través de la página web, como les mencionaba. La página web de la mesa de conversaciones, ustedes probablemente la escuchen y la puedan ver en todos estos módulos, se las repito, es www.mesadeconversaciones.com.co. A través de esta página oficial ustedes pueden acceder al módulo virtual de participación, es exactamente el mismo que el físico, y ahí mismo pueden subir, adjuntar archivos a esa presentación. El segundo mecanismo es la invitación directa. Eso significa que la mesa de conversaciones tiene la posibilidad de invitar asesores, expertos o ciudadanos de Colombia que tengan alguna experiencia sobre cada uno de los puntos de la agenda. Eso ha sucedido con cada uno de los puntos, con el punto 1 agrario, con el de participación política, con el punto de solución al problema de las drogas ilícitas y actualmente, y probablemente sea el caso más sonado que ustedes conocen de víctimas, es justamente lo que acaba de pasar con la participación de las delegaciones de víctimas que participaron en La Habana. En este momento se acaban de terminar las 5 delegaciones de víctimas que participaron en el proceso de paz de La Habana. En total fueron 60 personas, 60 víctimas de diferentes regiones del país, víctimas de diferentes hechos victimizantes que participaron directamente en La Habana, llevando su visión, su experiencia sobre cómo debe tratarse este punto de víctimas, el que actualmente se discute, y cómo debe ser el proceso luego de implementación de estos acuerdos. Ese es justamente ese segundo mecanismo de participación al que yo les menciono, en el cual se invita directamente a las personas a que participen en la mesa. ¿Eso cómo funciona en la práctica? En la práctica, estas personas tienen un espacio en la mesa de conversaciones, en la agenda natural de la mesa, ellos exponen su punto, dialogan con las partes, pero no toman decisiones sobre la mesa de conversaciones ni sobre los implementos, ni están directamente en las discusiones de las partes. Se abre, por decirlo así, un espacio paralelo adicional a la agenda natural que tiene la mesa de conversaciones para escuchar a estas personas. Pero como yo les decía, se ha hecho también para los diferentes puntos y muy probablemente en adelante, cuando se sigan desarrollando los demás puntos de la agenda, igualmente se inviten a estas consultas directas de ciudadanos, de representantes de la sociedad civil a la mesa de conversaciones directamente en La Habana. El tercer mecanismo se refiere a la posibilidad de delegar a un tercero la realización de foros oficiales del proceso de conversaciones. Si ustedes se fijan hasta este momento, esos tres mecanismos los mencionamos hace un rato en los procesos internacionales. Este último al que yo me refiero, el tercero, es justamente el que yo les decía como segundo modelo internacional que se refiere a los foros consultivos paralelos. Una versión, digamos, colombiana adaptada son estos foros nacionales que la mesa de conversaciones ha delegado en dos organizaciones. Se trata de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá,
y del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Ambas organizaciones han tenido la tarea desde el año 2012 de realizar foros nacionales oficiales delegados por la mesa de conversaciones para recoger las propuestas en cada uno de los puntos de la agenda. Se realizó el primer foro en el año 2012 sobre el punto agrario, ya les vamos a mostrar algunas imágenes al respecto, y se han realizado de ahí en adelante los demás foros. Este que ustedes ven aquí en la diapositiva es justamente el modelo de mecanismo de participación del formato a través de las propuestas físicas y virtuales. Este es el que ustedes van a encontrar tanto en la versión física como en la versión virtual. Esta es la imagen. Muy probablemente en el transcurso de estos meses se hagan unas modificaciones visuales a este formulario, pero actualmente este es el que ustedes encontrarán en las alcaldías y en las gobernaciones. En esta diapositiva que les estoy mostrando en este momento se encuentran las imágenes de las diferentes recopilaciones de las propuestas que se hicieron a través de los foros nacionales. Yo les venía mencionando hace un rato que se han hecho 4 foros. El primero, que es el que ustedes ven a mano izquierda de la pantalla, es el modelo de la recopilación del primer foro que se hizo en diciembre del año 2012, que es el que recoge los del punto 1, el punto de desarrollo agrario, y luego viene el de participación política, que se hizo en el año 2013, el de solución al problema de las drogas ilícitas, que también se hizo en el año 2013, y luego, finalmente, el foro sobre víctimas, que se hizo en el año 2014, que tuvo una particularidad y es que no se hizo solamente a nivel nacional, sino que se hicieron diferentes módulos en cada una de las regiones. Adicionalmente, la mesa de conversaciones ha recogido propuestas de otros mecanismos que, si bien no comenzaron siendo mecanismos formales, se refiere más bien a consultas informales como lo veíamos en los mecanismos internacionales, pero que terminaron convirtiéndose en insumos que llegaron a la mesa de conversaciones de manera oficial. Ese es el caso de las mesas regionales para contribuir al fin del conflicto que realizó la Cámara de Representantes y el Senado de la República, y también la Organización de Naciones Unidas en Colombia. Estas mesas se hicieron en el año 2012 y 2013 y a partir de las propuestas que allí se recogieron fueron de los primeros insumos que se llevaron a la mesa de conversaciones, unos talleres muy importantes, unos encuentros muy importantes en las regiones del país sobre los puntos de la agenda. Igualmente se trata, como ustedes pueden ver, de la sistematización de propuestas que llegaron de los foros de mujeres y paz, que específicamente llegaron a un punto sustancial, que es el tema del enfoque de género que los acuerdos de paz tienen que tener en este proceso y que fue muy importante. Este proceso también es del 2013, que fueron muy importantes para los insumos y las discusiones que se han llevado a cabo en la mesa de conversaciones. Tanto así que, como ustedes saben, actualmente la mesa de conversaciones tiene hoy establecida una subcomisión que se encarga específicamente para el tema de enfoque de género y que evalúa todos los acuerdos que se han llevado a cabo hasta el momento, de forma que siempre aseguremos que tengan un enfoque de género adecuado y que da insumos, da sugerencias permanentes sobre cómo debe adoptarse cada uno de los puntos que siguen hacia adelante. Ahora quiero contarles qué pasa con estas propuestas. En el momento nosotros contamos aproximadamente con unas 20.000 propuestas recogidas de la sociedad civil, 20.000 propuestas oficiales que cada una de las delegaciones analiza y sistematiza de manera independiente. Es decir, todas las propuestas que se recogen por estos mecanismos, las que hemos hablado hasta el momento, son propuestas que llegan de igual manera a ambas delegaciones. Sin embargo, la manera como se analizan y sistematizan esas propuestas, cada una de las delegaciones lo define de manera autónoma e independiente. La delegación del Gobierno Nacional tiene un sistema para recoger esa información, analizarla y sistematizarla permanentemente. En este momento nosotros tenemos como Gobierno Nacional sistematizadas las propuestas de la sociedad civil que han llegado incluso hasta el foro de víctimas y las propuestas que se recogen permanentemente a través de la página web. Cuando ya uno coge cada una de esas propuestas y realmente la lee y la analiza, se da cuenta que en un mismo formato puede haber más de una propuesta. Una persona habla en muchos casos en el mismo formato de participación del tema agrario y también habla de su preocupación o de sus propuestas o lecciones aprendidas en el tema de víctimas. Por esa razón nosotros dividimos las propuestas realmente en cada uno de sus puntos para hablar hoy que tenemos como Gobierno Nacional alrededor de unas 50.000 aportes, diferentes a las 20.000 propuestas, unos 50.000 aportes que están totalmente sistematizados en una gran base de datos que cuenta con alrededor de unas 600 variables con las cuales hoy es posible saber qué piensan realmente los colombianos del proceso de paz. Nosotros tenemos dividida esa información
por el tipo de proponente, la región de donde llegan las propuestas, de dónde proviene, a qué organización representa, sobre qué punto de la agenda habló, qué tipo de propuesta realizó, si realizan propuestas simplemente como posturas críticas o posturas a favor del proceso, si tienen propuestas más de modificación de una ley, si tienen unas propuestas productivas, si lo que se trata más bien es de una lección aprendida de algún proceso anterior que se ha implementado en la región, si se trata, por ejemplo, de una modificación de ley, si se trata de un diseño institucional, en fin, hay un sinnúmero de alternativas de esas propuestas que nosotros evaluamos en cada uno de los casos. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva sobre sistematización y análisis, estos son el tipo de gráficos o de cuadros que nosotros hacemos permanentemente a la delegación del gobierno para informarles cómo va la participación de la sociedad civil en el proceso. Permanentemente estamos mostrando cómo va la participación en cada uno de los puntos, dónde ha crecido, quién participa más, sobre qué punto, pero adicionalmente hacemos estos boletines informativos. Aquí hay simplemente un ejemplo de cómo son esos boletines informativos mediante los cuales nosotros informamos de manera periódica a los plenipotenciarios de la delegación del gobierno sobre qué están pensando los colombianos del proceso, cuáles son sus preocupaciones y cuáles son sus propuestas para cada uno de los puntos de la agenda. ¿De dónde proviene la participación? Nosotros en este momento tenemos participación de la sociedad civil casi de todos los departamentos, salvo en este momento me parece que 1 o 2 departamentos no hemos recibido participación. Como ustedes pueden ver en el mapa, las regiones que están coloreadas de rojo, naranja, son las regiones donde más se han recibido propuestas de la sociedad civil. Si se fijan, todavía tenemos un reto bastante grande de lograr muchos municipios en los cuales la participación no se ha logrado. Muchos municipios, sobre todo en la zona sur, sobre todo en algunas de las zonas centrales, en las fronteras, y ese es el reto permanente que nosotros tenemos como oficina y como proceso de paz y como delegación del gobierno, de lograr que esta información y que quienes tienen algo que decir del proceso efectivamente lo digan y lo manifiesten durante el desarrollo de la mesa de conversaciones. Yo les repito algo muy importante y que nosotros quisiéramos que a través de ustedes otras personas en sus territorios lo sepan. El 100% de estas propuestas se tienen en cuenta y se vuelven insumos que se llevan a la mesa de conversaciones. La delegación del Gobierno Nacional conoce la totalidad de estas propuestas y tiene acceso a ellas, y con esto se hace un trabajo muy riguroso y muy juicioso de saber y de hacer insumos para las discusiones que se llevan en la mesa de conversaciones. Así que sea esta la oportunidad para invitarlos a ustedes a participar, pero también a que a través de ustedes, muchos de ustedes trabajan en instituciones públicas, muchos de ustedes trabajan en organizaciones de la sociedad civil en los temas de paz, que sea a través de ustedes que otros colombianos, otros miembros, otros paisanos suyos conozcan del proceso de paz, pero también conozcan de estos mecanismos de participar e incidir directamente en lo que hoy ocurre en la mesa de conversaciones de La Habana. ¿Cuáles son entonces los retos de la participación en esta fase durante la etapa de negociación? Por un lado, como les decía, cada vez asegurar que más colombianos conozcan del proceso, que sepan que existen estos mecanismos, también contar con los mecanismos de participación para que lleguen a todos los municipios del país y que las personas que quieren participar tengan las herramientas para hacerlo. Segundo, o tercero más bien, es asegurar que mientras se está discutiendo este punto de víctimas en La Habana, logremos efectivamente que las víctimas en Colombia conozcan qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los puntos que se discuten y que existen estos mecanismos de participación para que ellos hagan llegar su voz. Ya fueron 60 personas, pero eso no es suficiente para oír la cantidad, el sinnúmero de colombianos que tienen algo que decir sobre el punto de víctimas. Cuarto punto es fortalecer las instancias de participación ciudadana en el territorio, que evidentemente es uno de los retos enormes, estamos hablando de participación. Y quinto es justamente acompañar los sectores rurales en la elaboración de las propuestas. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo, evidentemente, llegar a los sectores urbanos con la participación, porque tienen muchas más facilidades de acceso a Internet, a los documentos escritos, hacer una propuesta escrita, pero tenemos que generar los mecanismos y ustedes nos pueden ayudar en eso, en cómo llegamos cada vez más a los sectores rurales, que tienen, por supuesto, mucho que decir sobre construcción de paz en Colombia, y que estos mecanismos sean adaptados a sus necesidades y a sus condiciones para que su voz llegue efectivamente a la mesa de conversaciones de La Habana.